Vía Zoom a la abogada Gracia Beltrán para que nos aclare más sobre este tema del juicio político. Abogada Beltrán, ¿quiénes son los que pueden ser sometidos a este mecanismo? Le pedimos que active su micrófono. Gracias, buen día por estar con nosotros. Bueno, buenas tardes a todos, buen provecho. El día de hoy vamos a hablar de la Ley Especial de Juicio Político, si bien en la Constitución de la República es nuestra Carta Magna, nuestra Carta Fundamental, y que tiene reglamentado lo que es el juicio político en el artículo 324. También tenemos una ley especial que entró en vigencia el 5 de abril de 2013, y pues en el que se establece prácticamente todo el procedimiento a seguir desde la admisión del escrito que se presentó por parte de estos 3 diputados de la oposición hasta posteriormente su discusión por parte del Pleno del Congreso Nacional. Es decir, que tenemos una ley especial para juicio político y que pueden ser enjuiciados o que pueden ser establecidos mediante este procedimiento el presidente, cada uno de los titulares de los diferentes poderes del Estado, el presidente del Ejecutivo, el presidente de la Corte Suprema, del Congreso Nacional, también asimismo los magistrados de la Suprema Corte y todos los que pertenezcan a corporaciones municipales pueden ser sometidos a este tipo de procedimientos especiales. ¿Cuándo se dan estos procedimientos? Se dan por 3 causales. Primeramente, que se pueda comprobar su incapacidad, su impericia, su incompetencia o su negligencia en el ejercicio de su función. Segundo, que tengan una denuncia grave, cualquiera de estas, una denuncia grave por un acto irregular, un acto o una omisión o comisión en un delito o en una situación que lo ponga en una cuestión de controversia conforme a la Constitución y a las leyes de la República. Y la tercera es que exista una denuncia grave en el ejercicio o en el desempeño de su cargo. Cualquiera de estas 3 causales puede dar lugar a la interposición de una solicitud de juicio político. Entonces, el Congreso Nacional recibe o admite este escrito y tiene, después de la interposición del mismo, tiene 5 días calendario para poder llamar a todo el Pleno del Congreso Nacional para ver si va a admitir dicha solicitud o si en su efecto la va a improbar. Es decir, es un juicio de valoración de admisibilidad del escrito el que va a realizar el Pleno y lo va a hacer en un solo debate. Y tiene que estar todo el Pleno de diputados. Abogada, es decir que en estos momentos existe la posibilidad de que se lleve a un juicio político al presidente de la República, ¿o qué impide que esto ocurra? Bueno, realmente lo que impediría que este juicio político se celebre, porque ya tenemos, ustedes conocen pues los señalamientos internacionales que se han hecho en cuanto a sobornos, en cuanto a la vinculación con el narcotráfico y con el crimen organizado. Entonces, obviamente este es un hecho notorio, no se puede esconder. Entonces, tenemos esa noticia criminal que está sindicado el primer mandatario. Entonces, primeramente el juicio político es un procedimiento especial por la posición que lo ocupa. Entonces, ¿qué es lo que se requiere? Voluntad política, primeramente de los diputados, que se requiere en este caso 3/4 partes de la cantidad de diputados, es decir, 96 diputados se requieren para que este juicio político pueda seguir. ¿Y qué es lo que se sigue? No es que el Congreso Nacional va a hacer un proceso penal. No, el Congreso Nacional solamente va a establecer si hay lugar a formación, si es admisible o si reprueba, en este caso, simple y sencillamente por ser chismes o por ser razones infundadas. Posteriormente, si se declara con lugar esa solicitud de juicio político, entonces hay una segunda votación donde se requieren también las 96 votos a favor para que se proceda a destituir al primer mandatario, y ya destituido de su cargo es el Ministerio Público quien tiene que abrir el proceso penal, porque ese proceso penal solo le corresponde exclusivamente al Ministerio Público. El Congreso Nacional solamente declara con lugar el juicio político, procede a una segunda votación para la destitución y queda el mandatario ya destituido de su cargo, listo para ser procesado por parte de un Ministerio Público. Entonces, necesitamos a ciencia cierta voluntad política por parte de los diputados y voluntad política por parte del Ministerio Público, que es el órgano que exclusivamente dirige la acción penal pública en Honduras. Abogado Beltrán, prácticamente usted nos está diciendo de que no habría juicio político y que esto solamente sería un show, porque
está en manos del Poder Legislativo el que se pueda recibir o se puede utilizar este mecanismo en contra de cualquier funcionario del Estado. Y en este momento sabemos que la mayoría en el Congreso Nacional la tiene el partido de gobierno, y el partido de gobierno, sus diputados no van a aprobar algo que va en perjuicio de uno de sus propios miembros, que es el actual presidente de la República, a pesar de que muchos en nuestro país consideramos que él reúne los 3 requisitos fundamentales para poder llevar a cabo un juicio político. O sea, ¿qué va a pasar entonces? Porque tengo entendido que esto ni siquiera está reglamentado, el juicio político en el Congreso Nacional. Bueno, reglamentado sí está. Lo que necesitamos es una ley, y la ley la tienen. A ciencia cierta, lo que se requiere, como usted bien mencionó, es una voluntad de los diputados de oposición, y necesitamos que los diputados que están dentro de la bancada del Partido Nacional tengan una plena conciencia de que no es que ellos van a votar para enjuiciarlo y declararlo condenado por delito, no. Los diputados van a hacer una valoración si estos señalamientos internacionales, estos señalamientos de una corte federal, no estamos hablando de un señalamiento de un medio de comunicación internacional, no. Estamos hablando de un señalamiento en comisión de delitos en actos incompatibles con el ejercicio de un cargo que es precisamente el primer mandatario del país. Entonces, ante este señalamiento, el Congreso tiene que decir, bueno, habrá formación de causa, es decir, nosotros como diputados no vamos a decir que es culpable, no, este procedimiento es para declarar la responsabilidad o la inocencia de un mandatario, siempre y cuando se haya aprobado, porque hay tres etapas de este proceso y vamos a explicarla. La primera es la admisibilidad. La segunda es cuando ya los diputados han decidido que van a admitir ese escrito y se nombra una comisión de 9 miembros. Esta comisión de 9 miembros del Congreso Nacional va a poderse hacer una investigación acompañado de otros órganos, que podría ser el Ministerio Público, podría ser el CNA, podría ser otro órgano que le ayude a investigar, porque los diputados no tienen experiencia en procesos penales. Entonces, ¿qué sucede? Esta comisión tiene una etapa para investigar, en la cual tiene 48 horas para mandar a llamar al primer mandatario y decirle que presente sus pruebas. Entonces, a partir de ese momento tiene un periodo de investigación y también de defensa, porque el primer mandatario también tiene que garantizarse su principio de estado de inocencia. Entonces, posteriormente de que se pasan esos 30 días calendario, es cuando se va a reunir nuevamente el pleno y dicen, bueno, hay formación de causa, se ha establecido que todos esos señalamientos son ciertos, él ha presentado prueba en su defensa y vamos a proceder a votar. Se vota si se aprueba o si no se aprueba esa solicitud de juicio político, que únicamente va encaminada a su destitución. Ellos no van a decir que es culpable de esos señalamientos, porque solo lo puede hacer una corte. Eso lo puede hacer una Corte Suprema con jueces independientes y únicamente vinculados a la ley. El Congreso Nacional solamente destituye, solamente dice, bueno, consideramos que estos señalamientos son correctos, son válidos y son razonables. Entonces, ¿qué necesitamos? Diputados independientes que también a su vez no tengan temor de ser destituidos de sus cargos, y como tenemos diputados de las diferentes bancadas señalados por actos de corrupción, por el caso Arca Abierta, por el caso de la red de diputados, ese es el temor. No es tanto el temor de que exista un show montado por estos 3 diputados de la oposición, sino que tenemos el temor de que no confiamos en nuestros parlamentarios, porque muchos de ellos, de los del mismo Partido Nacional, han sido señalados y enjuiciados por la MASI y por la UPCIC. ¿Por qué no se dio este juicio? ¿Por qué no siguió? Porque ellos mismos obstaculizaron el proceso penal con leyes que van aparejadas con la ley del Tribunal de Superior de Cuentas, a efecto de que a ellos se les iba a seguir un procedimiento administrativo. Entonces, obviamente tenemos acá un poder legislativo vinculado a un poder ejecutivo, no hay independencia de poderes, y tenemos que este procedimiento especial
de juicio político es prácticamente irrisorio, muy difícil que se dé. Tendríamos que tener diputados sumamente independientes, sumamente íntegros y que no tengan temor de ser enjuiciados en el futuro. Ya escuchamos también los señalamientos de la señora Norma Torres, donde ella dice de que están siendo investigados muchos diputados por actos de corrupción y por crimen organizado, y obviamente de ahí viene el temor. Tienen que defender a su líder, tienen que defender al titular del Ejecutivo para que en el futuro ellos a su vez estén blindados en sus acciones pasadas, que también son vínculos con el crimen organizado. ¿Hay algún mecanismo de presión para que estos diputados tengan total independencia y para que se tome una decisión no en función de lo que ellos quieren defender, que es a los miembros de su partido, sino que en función de, como usted mencionaba, si hay una causa probable o fehaciente para poder montar un juicio político, porque las demandas o las denuncias a través de esta Corte de Nueva York están hechas públicas ya? Así es. Bueno, los únicos mecanismos de presión sería que la sociedad civil pues exija por medio de todos sus organismos. Ya hemos visto los pronunciamientos hechos por diferentes entidades de la sociedad civil, de CNA y de otros organismos, pero más que todo es el llamado a la atención de ellos, de que ellos conocen cuáles son sus funciones, cuáles han sido sus acciones incompatibles, y aunque tengamos todos los votos, cada uno de los votos de la oposición, no vamos a poder llegar a esa mayoría que se requiere, que son 96 votos a favor, para poder llegar a iniciar el proceso de juicio político. O sea, aunque lo iniciemos, después viene la votación para la aprobación y para la posterior destitución. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Existe mucho miedo. ¿Cómo se quita el miedo? También diciéndoles a los señores diputados de que ellos van a ser objeto de futuros señalamientos, y es muy posible de que se dé la extradición de ese mandatario aun y cuando le abran proceso. Hay una situación acá, de que muchos creen que el hecho de que le abramos un proceso o que se dé con lugar este juicio político va a ser una mandracada, perdón por la palabra, o va a ser una situación maligna, sería una jugada política sucia de abrirle un proceso penal al primer mandatario para que no sea extraditado en consecuencia futuro. Esto es falso. Lo que existe es una ausencia normativa en las extradiciones. Obviamente no se ha contemplado una convención en la cual se establezca que un primer mandatario pueda ser extraditado, pero sí tenemos una convención de Palermo que tiene rango supraconstitucional, donde se habla de que en delitos de criminalidad organizada como narcotráfico, lavado de activos y todos estos delitos que le han sido señalados al señor presidente, entonces viene el Estado requirente, que en este caso sería Estados Unidos, que ya tiene un proceso penal abierto contra él y contra su hermano, entonces pide la extradición. ¿Quién lo recibe? El Ministerio de Relaciones Exteriores, y lo pasa a su vez a una Corte Suprema de Justicia que también está vinculado al presidente de la República. Recordemos que el señor Rolando Argueta tiene un grado de amistad íntima con el señor Juan Orlando Hernández, son del mismo pueblo y todo. Y incluso él lo colocó como director de fiscales y como consejo de la Judicatura en la Corte Suprema. Entonces, ¿qué pasaría? Se tendría que recusar al señor magistrado presidente de la Suprema para una extradición solicitada por un Estado requiriente como Estados Unidos. Entonces, se recusa al señor presidente y tendrían que recusar también a todos los magistrados que son del Partido Nacional y que han estado apoyando de manera directa todos los actos ilegales y arbitrarios cometidos por este señor primer mandatario. Entonces, ¿qué sucede con la extradición? Que también la extradición requiere una voluntad política de una Corte Suprema que ha sido sometida a un poder ejecutivo. Bueno, don Rolando Argueta, todo el mundo sabemos, como usted lo mencionaba, son amigos desde pequeños con el señor presidente de la República, compañeros de colegio, en fin, son del mismo lugar. Finalmente, en esto del Congreso Nacional, la legislatura termina creo que el 20 o el 21 de enero, entramos a una cuarta legislatura. El documento, la petición se ha introducido pues en esta tercera legislatura. ¿Qué pasa? Si no se admite, ¿se puede volver a introducir esta petición iniciando la cuarta legislatura? No se puede establecer una solicitud de juicio político por los mismos hechos y por las mismas causas. Tiene que ser evacuado en este momento
y tienen un término calendario ya para ellos someter a pleno esta discusión, y si se declara reprobada o se inadmite esta solicitud, no puede ser nuevamente introducida por los mismos hechos por los cuales lo están haciendo en este momento. Abogada, agradecemos que nos haya brindado la entrevista aquí en 24 Meridiano para abordar este tema y despejar muchas de las inquietudes que tenemos como ciudadanos hondureños sobre este tema del juicio político. Gracias por su tiempo. Muchas gracias. Nos vemos.